Hola, sí, bienvenidos a nuestro querido podcast, el Yin Yang, donde la igualdad y la equidad es la prioridad. Sobre algunos tipos de violencia, la igualdad, equidad y el caso de Olga Díaz. Hoy nos acompaña nuestro compañero Francisco, Diego, Aldo, Marcelo y su presentador José. Sí. Bueno, chicos, ¿ustedes qué saben sobre el tipo de violencias? Yo, por lo menos, hasta donde yo sé la violencia física, que creo que es la más común y la más obvia, porque te muestran moretones, golpes, raspones. ¿Qué tipo de violencia ustedes saben? La violencia psicológica, pero que esta violencia psicológica es de las más complicadas de tratar o de saber que una persona está sufriendo de ella, porque como tal no hay signos, no es como tú dijiste que era la física, moretones, rasguños o así, no, esta no lleva, se va desarrollando poco a poco en base a lo que serían insultos o amenazas, eso termina haciendo, provocando un gran daño a una persona. O sea, ¿tú te refieres que este tipo de violencia pues no se muestra? O sea, es más como en la Sí. Bueno, ¿qué otro tipo de violencia saben además de estas, que es la física y pues la psicológica? Pues también tenemos lo que es la violencia verbal. Esta no la tomamos mucho en cuenta porque, como su nombre lo dice, es verbal, o sea, simplemente son formas de decir algún mal y pues no es de forma correcta porque puede llegar a ser mucho más dañina que la física, que llegar a los golpes. Claro, tomamos en cuenta que para llegar a la física primero pasamos por la verbal. Todo inicia por la verbal, es lo malo, y pues la verbal lleva haciendo los insultos, los gritos o las amenazas. Deja marcas físicas no tanto notables, sino muy en el ámbito de la violencia psicológica. Lo malo de la violencia verbal es que tiene muchas conexiones con lo que son las demás violencias, ya que por la violencia verbal se va generando la violencia psicológica y la física. Entonces, esta también se puede desglosar en lo que son las redes sociales, porque ahí empiezan a insultar a la gente sin motivo alguno a veces o de forma de burla. O sea, sencillamente, aunque no se muestren, cualquier persona puede pasar en su vida. Y ahorita, porque todos estamos conectados, En especial en es lo estos que estás tiempos. diciendo, como tal. Sí. Ok. ¿Alguno de ustedes otro tipo de violencia además de estas que ya hemos hablado? ¿No? ¿Cuál Bueno, otra saben por ahí o han investigado? la violencia directa, que es cuando hay acción así como golpes o insultos, cuando agredes a la otra persona, pues a puñetazo limpio o a insultos así, diciéndole de cosas. Y la indirecta, que vendría siendo que, pues, cuando excluyes a las demás personas o así, cuando lo excluyes de un trabajo o lo haces o lo tratas de no incluir en cualquier cosa, que se puede ver O sea, muchas veces en los trabajos o cuando, pues sí, en los trabajos. hablamos de un tipo de violencia, pero mucho más sutil. Sí, o sea, que cuando se trata de, ¿cómo se llama? Que no se nota tanto así en vista de la más gente. Ok. Otro tipo de violencia ahí que sepan, además de estas que las que estamos platicando. Sí, una que yo he visto bastante aplicada, principalmente pues en México, ¿no? Es la violencia cultural, que es básicamente la violencia de que, bueno, ves como a los hombres se les suele decir de que no lloren o que no muestren sentimientos y que las mujeres no jueguen fútbol o que son para cocinar. Esos son ejemplos de la violencia cultural, que son normalizar acciones o cosas que no se deben hacer, tapándolo como que es una cultura, ¿no? Que es porque así somos aquí, básicamente. O sea, como encasillarnos de ciertos estereotipos, como Sí, el niño porque es niño para fútbol, la niña porque es niña, sí, sí. sí. Ok, bueno, si quieren podemos pasar al siguiente tema, que es sobre la igualdad y la equidad. No sé si ustedes han investigado, saben un poco de qué se trata este tema. Pues la inclusión, pues no siempre, bueno, la inclusión, el tema de inclusión, no siempre significa que hay que aceptar a la demás gente, sin ese no significado, sino de que trata de desarrollar un ambiente en que no tengamos miedo a ser excluidos de la sociedad, o sea, donde toda la sociedad sea aceptado por su etnia, o su origen, o su género, o su orientación sexual. O sea, prácticamente lo que está diciendo es de que aceptamos a cualquiera sin importar de dónde provenga o sus creencias o su pensamiento. Sí, sin tener miedo a ser insultados o violentados. Ok, ok, bueno, ¿algo más que quieran agregar ustedes sobre este tema? Si no, para pasar ya al otro tema sobre el caso de Olga Díaz. No, 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 No. no, está completamente bien. No. Bueno, este caso de Olga Díaz, hasta donde yo sé, esto fue algo tan reciente.
Pues verás, no fue tan reciente, pero hay que recordar que ella fue una víctima de múltiples tipos de violencia, como los que mencionamos anteriormente. No simplemente sufrió violencia física, sino psicológica por parte de su mismo agresor, lo cual hizo unos daños irreparables en ella y en su familia. Y aparte, también tenemos que tener en cuenta que también lo puede ser como la violencia cultural o por parte del sistema, ya que cuando ella intentó acudir a recibir ayuda, el sistema falló en protegerla, o sea, no le otorgaron la ayuda que ella necesitaba. Simplemente, casi por así decirlo, la ignoraron por completo, no la tomaron en cuenta. Esto es algo que, si tenemos muy en cuenta, pasa muchas veces y por eso hoy en día las mujeres pelean por esos derechos que pues nadie las toma en cuenta, las ignoran y por eso llegamos a los malos casos en los que tenemos hoy en día. Y por eso mayormente todas ellas buscan ayuda, pero pues se encuentran con muchas indiferencias o procesos burocráticos que terminan por revictimizarlas. Sí, o sea, prácticamente ahorita la sociedad y la política que tenemos, pues, no ayudan como tal, no hace el trabajo que supone que debería de hacer. No. Que eso, pues, está muy mal. ¿Algo más que quieran acotar en este caso de Olga Díaz o una reflexión que quieran hacer para nuestro querido público? Pues bueno, nada más de que pues la violencia es algo que en general está presente en muchas formas, ¿no? Y toda nuestra historia, nuestra sociedad, ¿sí? Que a veces no percibimos, como puede ser lo de la misma violencia cultural, que como ya está arraigado como a de que somos así, pues por eso no se toma en cuenta. Siento yo que deberíamos como que reconocer más, ser más empáticos con las demás personas y, oye, esto te ofende, entonces pues me limito, ¿no? Si a mí no me ofende, entonces pues me limito o no las hago para no afectarte a ti, por ejemplo. Para pues en general tener una de estas más de respeto y de inclusión, ¿no? Para llevarse mejor con las demás personas. O sea, considerarlo, pues, más personas lo que sienten, así. Sí, ser más empáticos. Más que nada. Bueno, muchas gracias por esto. Es todo por el episodio de hoy. Ahí damos las gracias a nuestro patrocinador, Borrega Obreda, por apoyar este podcast. Y aquí nos despedimos.